grande, pues para no darle lectura al mismo tiempo, ¿verdad? Todo el capítulo lo vamos a hacer. Vamos a iniciar leyendo estos versículos. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Alabe el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el nombre del Señor. Te adoramos, Dios. Primera de Samuel, capítulo 17, del versículo 37 al 47, lo vamos a hacer. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es bueno, aleluya, nos ha dado un día maravilloso. Un poco de calorcito, ¿verdad? Que hemos estado disfrutando todos estos días. Hoy hubo lluvia, hasta visita tuvimos el día de hoy, ¿verdad? Bueno, ¿verdad? Por allá por Morovich, pero bueno. Dios ha sido bueno, aleluya. No importa, ¿verdad? Los tiempos que estemos pasando, no importa cómo se vea, ¿verdad? Aleluya, Dios es bueno, nos ha guardado y nos tiene aquí. Si estamos aquí es porque Él nos ha guardado, Él nos ha fortalecido, Él ha estado con nosotros a cada momento de nuestra vida. Aleluya. Gloria a Dios. Ya todo lo tenemos, así le vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Quiero que todos leamos estos preciosos versículos del 37 en adelante, hermanos. Al 47 lo vamos a leer. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Añadió David, aleluya, todos. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: Yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Aleluya. Santo es el nombre del Señor. Gracias te damos, Padre Santo, aleluya. Bendecimos tu santo y bendito nombre. Grande y poderoso eres tú. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú nos das la victoria? Si solo tú, Señor, es el que nos das, nos viste, aleluya, de fuerza, aleluya, para poder vencer al enemigo. Gracias, Padre Santo, por esta hermosa noche, por esta hermosa palabra, Señor, que nos das, aleluya. Grande eres, Señor.
Señor, cómo no adorarte, cómo no bendecir tu santo nombre. Aleluya. Tú estás aquí, aleluya, como poderoso gigante. Va delante de nosotros, aleluya, peleando nuestras batallas, aleluya. Tenemos la victoria segura en ti, aleluya. Gracias, Señor. Espíritu Santo, aleluya, seas tú hablando los corazones, usando nuestros labios. Sin ti nada puedo hacer, pero sé que tú estás en este lugar, sé que tú te mueves en este lugar, aleluya. Oh, gracias te damos en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gracias, aleluya. Pueden sentarse. Poderoso es el Señor, qué hermoso. Podemos, ¿verdad?, una vez más contemplar la palabra del Señor, contemplar sus promesas, contemplar la hermosura, aleluya, que encontramos en ella. Aleluya, santo es el nombre del Señor. Si nosotros podemos ver bien, ¿verdad? Muchos conocemos este pasaje, muchos lo vemos como una historia. Los niños lo ven, ¿verdad?, como una historia de un héroe que vence al gigante. Nosotros muchas veces, ¿verdad?, la hemos leído, la conocemos, aleluya, y sabemos, ¿verdad?, de lo que hemos leído en esta noche, a lo que se refiere. Gloria a Dios. Sabemos, ¿verdad?, que el pueblo de Israel siempre, ¿verdad?, se encontraba en batallas, en guerra con sus enemigos. Los enemigos venían contra ellos, esta vez era contra los filisteos. Aleluya, y tenían, ¿verdad?, esta batalla, esta guerra. Y la palabra del Señor, ¿verdad?, aquí nos dice, aleluya, que del protagonista, más bien de lo que habla este hermoso capítulo de David. Gloria a Dios. Pero también, ¿verdad?, nosotros vemos, aleluya, cuando hablamos de este enemigo, los filisteos, el gigante Goliat era parte del ejército de los filisteos. Y dice que en esta ocasión se encontraban, ¿verdad?, dice que Israel se encontraba, ¿verdad?, en un monte. Los filisteos se encontraban en el otro mundo, al otro lado. En medio de ellos estaba un valle, y se encontraban, dice, a punto, ¿verdad?, de enfrentarse. Pero dice, ¿verdad?, la palabra del Señor, que los filisteos, dice que tenían, ¿verdad?, a este hombre, al gigante Goliat. Y dice que ya eran muchos días que estaban en eso, y se ponían, ¿verdad?, en pie de guerra, y se ponían que ya se enfrentaban, pero al mismo tiempo dice que cuando salía aquel gigante de en medio del ejército, ¿verdad?, de los filisteos, venía con palabras amenazantes, venía, ¿verdad?, solo de verlo. Yo me imagino que el ejército, ¿verdad?, de Israel, solo de ver lo que salía aquel hombre por su estatura, venía con una armadura que ellos, ¿verdad?, yo me imagino que solo de verla se asustaban, ¿verdad? Y cuanto más cuando aquel hombre abría su boca con ese propósito de amedrentarlos, de asustarlos. Y dice que mientras estaban en eso, ¿verdad?, dice que ese gigante salía y volvía a hacer lo mismo, y venía y volvía, ¿verdad?, a decirle, ¿verdad? Él se sentía que porque él era, ¿verdad?, de una estatura grande, era, ¿verdad?, con una armadura que quizás nadie más, ¿verdad?, se atrevía, quizás solo de verle aquella, ¿verdad?, espada que estaba en su mano. Y la Biblia aquí en este pasaje, ¿verdad?, lo especifica todo, cómo era la armadura y cómo, ¿verdad?, este hombre venía contra el ejército de Israel. Y nosotros podemos ver, ¿verdad?, que se encontraban en ese momento, porque no es lo mismo verlo como así por encima, decimos nosotros, sino que contemplar y nosotros meditar cómo era aquella escena. Imagínense que dice, ¿verdad?, que venía, ¿verdad?, ese hombre, cuando quizás estaban a punto, ¿verdad?, el ejército de Israel ponerse en su posición de guerra, salía él en ese momento. Lo hacía con la intención de intimidarlos. Lo hacía con la intención, ¿verdad?, de que se sintieran asustados y se sintieran, ¿verdad?, que ellos no tenían la capacidad de poder vencerlo a él. Y nosotros podemos ver, ¿verdad?, y podemos ir leyendo. Si leemos, le dije que no íbamos a leer al principio todo el capítulo porque lo íbamos a dilatar mucho, pero sí vamos a ir tocando puntos.
Porque yo en esta noche quiero decirles, hermanos, bajo el tema declarando victorias que les quiero predicar, para que así vayamos encajando un poquito mientras vayamos leyendo. Declarando victoria. ¿Cuántos están declarando victoria en esta casa? Aleluya. Yo estoy declarando victoria sobre mi vida. Cada momento tenemos que declarar victoria. Aleluya. Santo es el nombre del Señor. Pero nosotros podemos entender en este pasaje que el propósito de aquel gigante, el propósito de Goliat era, ¿verdad?, de venir a atemorizarlos primeramente. No solo que era grande, no solo era que estaba armado, sino que el propósito de él era de que ellos se sintieran asustados, y sin tener aquel hombre que salir a pelear, ya aquellos se habían escondido y se habían, ¿verdad?, metido quién sabe a dónde, porque dice, ¿verdad?, que cuando oían aquellas palabras que salían de la boca del gigante, dice en el versículo 8, dice: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo? Como quien dice, el gigante aquí, el grande, el poderoso, el que está armado, está de parte de los filisteos, está en este equipo. ¿Para qué salen si yo soy, verdad, aquí el que va a vencer y estoy al lado, verdad, de los enemigos de ustedes? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Yo me imagino con la seguridad y sin temor que abría su boca, para que ellos, ¿verdad?, decían: ¿quién puede, verdad, compararse para enfrentarse? ¿A quién le vamos a ofrecer? ¿A quién, verdad? ¿Quién va a querer decir: aquí estoy, me voy a enfrentar? Y él se sentía, ¿verdad?, este gigante. Yo leía y decía: este gigante, ¿verdad?, al declarar estas palabras, él se enalteció. Se enalteció por su estatura, por su armadura, que nadie en verdad la tenía. Y él se sintió, ¿verdad?, que tenía segura la victoria. Aleluya. Y dice que venía con esas palabras. ¿Y qué pasaba cuando venía, verdad, y abría su boca para decirle estas palabras? Dice que oía Saúl y todo Israel estas palabras, dice, y se turbaron y tuvieron gran miedo. Y así estuvieron, dice que por 40 días, dice que estuvo esta escena donde este hombre salía con lo mismo todos los días. Me imagino que había una hora que él salía. Dice que 40 días tenía de estar, ¿verdad?, amenazándolo de esta manera. Y el pueblo, ¿verdad?, el ejército, con miedo, atribulado, escondido. Santo es el nombre del Señor. ¿Y saben por qué? Aleluya. Porque el ejército de Israel, él, ¿verdad?, veía esta batalla. Él medía, ¿verdad? Ellos medían conforme su capacidad, se sentían ellos. Obvio, ¿verdad? Ellos decían: no podemos. Era normal que sintieran miedo, porque ellos estaban pensándolo y viéndolo con sus ojos, con su mente, con su capacidad que ellos sentían para pelear. Me imagino que no eran cualquier hombre, ¿verdad?, los que estaban ahí al frente, ¿verdad?, de la batalla. Me imagino que eran hombres fuertes y valientes que se enfrentaban en todas las batallas contra sus enemigos. Pero esta vez dice que estaban asustados. Y entonces yo meditaba y decía, ¿verdad? A veces nosotros medimos el tamaño de la prueba, el tamaño de ese gigante que se levanta conforme a nuestra capacidad. Y cuando nosotros comenzamos a hacerlo de esa manera, les aseguro de que nosotros lo vamos a sentir con temor. Porque la batalla, el gigante que se levanta muchas veces en nuestra vida es grande. En la cual uno, ¿verdad?, dice, ¿verdad? Si uno lo ve, lo vemos físicamente, lo vemos
emocionalmente, a veces, cuántas veces nos sentimos, ¿verdad?, que no podemos, sin fuerza. Y el problema es que nosotros medimos, ¿verdad?, el tamaño de la prueba según como nosotros nos sentimos. Me imagino yo que estos hombres dijeron: ¿quién se va a enfrentar con esa gran espada que tiene, ¿verdad?, esa lanza que le veían en su mano? Y entonces nosotros, ¿verdad?, ese es el error que cometemos. Yo les aseguro de que si a cada uno de nosotros, todas las pruebas que hemos pasado, todas las dificultades que han venido a su vida, en muchas ocasiones nosotros desde que la vemos, ¿verdad?, el problema, vemos la situación, nosotros nos sentimos, ¿verdad?, según estemos capacitados para, según la prueba que estemos enfrentando, decimos, nosotros los evaluamos y como que sentimos, ¿verdad?, que no vamos a poder. Y eso es lo que le pasaba al pueblo de Israel. Dice que no había nadie, no había ninguno. Imagínense, habían 40 días, habían pasado, y no había nadie que tuviera el valor de enfrentarse, porque la astucia de aquel gigante era, ¿verdad?, amedrentarlo con sus palabras. Y lo que salía de su boca era verdad. Decía: ¿quién, verdad? Miren, si aquí el fuerte soy yo, el que está más armado, nadie tiene la armadura que yo tengo. Él sentía, ¿verdad?, que nadie lo podía vencer, y con esa seguridad les hablaba. Pero dice, ¿verdad?, la palabra del Señor, que así como había un ejército escondido, atemorizado, también llegó uno por ahí. Y sabemos quién es. La Biblia habla aquí, ¿verdad?, de David. Era un joven. Dice que sus hermanos estaban ahí en el ejército. Habían elegido seguir a Saúl para pelear en su ejército. Los 3 hermanos mayores de David estaban ahí. Los más fuertes, ¿verdad?, los que quizás de estatura, ¿verdad?, quizás David no era en lo físico, que hace no mucho, ¿verdad?, se comparaba, no se igualaba a ellos. Y dice que en aquella ocasión el papá lo manda, ¿verdad?, y dice: ve, averigua cómo están tus hermanos allá, están en el campo, ¿verdad?, de batalla, están allá, ve, quiero saber cómo están. Y les prepara algo que les lleve. Y David se va. Pero David dice que estaba cuidando las ovejas. Él era un pastor de ovejas. Y cuando llega, ¿verdad?, y dice que empieza a preguntar por sus hermanos si estaban bien. Pero dice que al momento que llega David, ¿verdad?, como que era la hora donde aquel gigante, ¿verdad?, salía a decir aquellas mismas palabras. Dice que mientras él estaba hablando con ellos, dice: he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. ¿Qué mismas palabras? Las que les decía todos los días, las que oían el ejército de Israel, y que hacían, temían, se escondían y no se sentía nadie en valor. Las mismas palabras que venía ya hablando por 40 días, en el momento que David llega, escuchó, llegó a la hora, ¿verdad?, que aquel hombre salía a decirle, a declararle las mismas palabras. Y dice: y las oyó David. Santo es el nombre del Señor. Y David comienza, ¿verdad?, a preguntar. Y dice, ¿verdad?, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que yo acabo de escuchar? O sea que así está la cosa, así como es, ¿verdad? Porque él estaba ya cuidando las ovejas. Eran sus hermanos los que estaban al tanto de todo lo que sucedía ahí, ¿verdad?, en la guerra, en la batalla. Pero él escuchó esas palabras que salieron del enemigo. Y dice, ¿verdad?, que entonces dice que habló David, dice, a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Imagínense, acababa de llegar y acababa de escuchar. Aquellos llevaban 40 días y de seguro aquellos, ¿verdad?, ya sabían lo que el rey había prometido, porque nadie se animaba
nadie se animaba, ¿verdad? Y me imagino que ya Saúl les había ofrecido ya todo lo que él había ofrecido con tal de ver si alguien, ¿verdad? Y se atrevía, pero aún el mismo rey, yo me imagino que él decía, él sabía que nadie era capaz. Todos tenían miedo. Y dice que entonces David habló, dice, a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Cómo llegó David? Declarando victoria. En medio de la guerra, él estaba hablando con palabras de victoria. Mientras aquellos estaban pensando en que ya la derrota, que ya la batalla la habían perdido, llega uno, el que menos pensaban, al que más insignificante quizás en ese momento ahí entre todos los guerreros, entra con estas palabras. ¿Qué dijo Goliat cuando leímos el primer versículo? Goliat se sentía enaltecido, el orgullo, ¿verdad?, de que allí el grande era él. Y vio al ejército de Saúl como unos simples siervos de Saúl. Y todos se creyeron, ¿verdad? Aquí solo somos, ¿verdad?, un par delante de este gigante que se ha levantado contra nosotros. Aquí solo somos nosotros unos pequeñitos. Aquí solo somos, no, aquí no. Ellos se sentían quizás, ¿verdad?, que allí aquel título de guerreros que tenían como que no les contaba mucho. Los tenía bien asustados. Estaban bien acobardados. Y ahora fíjense de la manera que llega David. Y dice: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Imagínense, él llegó. David sabía quiénes eran ellos. Sabían que no eran solo simples siervos de Saúl el rey. Y eso yo me imagino que de 40 días de estar escuchando aquellas amenazas del gigante, ya el ejército de Israel ya se lo había creído. Todo aquello que les decía, aquellas palabras. Porque déjeme decirle que el enemigo cuando viene, primero viene para atemorizarte. Cuando ese gigante se levanta, es para atemorizarte. Porque una vez ponga temor en nosotros, de allí depende la duda, allí depende, ¿verdad?, todo lo demás que nos impide pelear y ganar esa batalla que se nos pone de frente, ese gigante que se levanta. Pero ¿saben las palabras de David? Dice que David, mientras pastoreaba sus ovejas, ¿qué hacía? Dice que tocaba el arpa, cantaba a Dios, cantaba alabanza. Eso significa que había una comunión con Dios, que en su corazón siempre, en su boca había una alabanza, había, ¿verdad?, esa relación. Aleluya, déselo fuerte, aleluya, santo es el nombre del Señor. Y ahora él viene declarando y dice, pero ¿por qué tienen miedo? Si aquí no está peleando, ¿verdad?, con simples guerreros, con simples hombres. Aquí está provocando los escuadrones de Dios. Y dice, ¿verdad?, que en ese momento el pueblo le respondió y le volvió a decir, ¿verdad?, todo lo que el rey había prometido, lo que estaba pasando. Y ya vemos, ¿verdad?, todo lo que aquí la historia, ¿verdad?, nos cuenta la palabra del Señor. Y sabemos, ¿verdad?, que cuando él se presenta y dice, ¿verdad?, yo voy, lo primero que hizo Saúl, ¿qué hizo? Pues dijo, bueno, ¿verdad? Yo me imagino que dijo, pues por lo menos que no digan que nadie fue, y aunque a la primera, ¿verdad?, va a quedar ahí. Por lo menos que no quedemos avergonzados que no hubo uno. Cuando dijo David, ¿verdad?, yo voy. Y lo primerito que hizo es ponerle sus ropas, ponerle su armadura, preparándolo por lo menos, diría, ¿verdad?, para pobrecito que no diga que lo mandamos así nomás. Y David no estaba acostumbrado a eso. Y dice, ni caminar podía, porque me imagino yo que aparte de, tal vez por la edad que él tenía en ese tiempo, ¿verdad?,
ni siquiera la armadura le quedaba grande, lo mejor, porque esos hombres me imagino que eran hombres fuertes, ¿verdad? Eran hombres preparados. Y él les dice, ¿verdad? Por eso él les dice, yo no he practicado, porque me imagino que aquellos hombres ya estaban capacitados, ya estaban acostumbrados a andar, ¿verdad? Con aquellas cosas que cubrían su cuerpo, con el pesor y además, ¿verdad? La agilidad de poderse mover, con cuánta cosa se ponían para ir a la guerra. Y él, a pesar de su edad, quizás no tenía el tamaño, ¿verdad? Porque Saúl era un hombre grande, dice la palabra del Señor. Imagínense, y David, un muchacho joven y que nunca había usado una armadura. Y ahora vienen y lo visten y dice, pues yo no estoy acostumbrado, yo no he practicado esto, yo no, quítenme todo esto. Y como cantaba el hermano Freddy, decía, no es con espada ni con ejército, es con el Santo Espíritu de Dios que usted y yo vencemos todos esos gigantes que se levantan. David sabía y tenía en claro todo esto. David no fue, imagínense que David, si hubiera ido con la mentalidad de que yo voy a vencer a este hombre, con enaltecido, ¿verdad? No hay nadie en que diga, por lo menos voy a ir yo. David abrió su boca y él se presentó como candidato a ir a pelear con aquel gigante, no porque él fuera capaz en su propia fuerza, sino que él sabía quién era el que iba a pelear esa batalla. Saben, en una ocasión Dios me lo mostró así a mí, cuando veía que se levantaba contra mí un gigante. Y saben lo que me hizo sentir, uno lo dice en su mente, pero yo no sé cómo. Dios, yo dije, cuando usted ve a alguien más alto, más grande que usted o más fuerte y viene contra usted con motivos de atacarlo, ¿qué va a decir usted? Físicamente usted sabe que no tiene la fuerza. Usted ve algo así y Dios me lo hizo sentir y me lo mostró así. Yo dije, de mis propias fuerzas yo estoy derrotada, estoy vencida. Viene ese gigante con todo contra mí. Y saben, en eso que Dios me mostró, yo dije, de mi propia fuerza no puedo. ¿Quién soy yo para vencerte? Pero el que está conmigo es más grande que tú. Y así como aquel gigante cayó, no fue por las propias fuerzas de David, así caerás tú. Y aquel gigante cayó postrado. En otra ocasión, porque todo el tiempo tenemos luchas, todo el tiempo se levantan pruebas en nuestra vida. En otra ocasión Dios me lo mostró así, donde el gigante era tan grande que se había levantado. Y como lo digo, lo primero que uno dice, yo no lo puedo vencer. Pero cuando usted tiene esa comunión, esa relación con Dios y sabe quién es Dios en su vida y sabe las cosas que Dios ha hecho en su vida, saben qué es lo que viene después a usted, en su mente, en su corazón. Que usted no está solo, que el gigante no lo va a vencer de sus propias fuerzas. Pero si usted sabe quién es el que está con usted y lo pone en medio de cada batalla, en medio de cada guerra que usted enfrente, y le dice a Dios, esta batalla es tuya, sabe que ese gigante cae. Y una vez más Dios me mostró que el gigante caía porque lo vencía. Y es por eso que nosotros tenemos que estar agarrados de la mano del Señor. Nunca nosotros, imagino yo David cuidando aquellas ovejas y no dejaba de tocar su arpa. Si usted ve todos los salmos, la mayoría son salmos de David. No todos, pero son la mayoría salmos de David, alabanzas. Y viene ahora este joven y dice, ¿verdad? ¿Quién es este? Al que aquellos decían, aquellos estaban viendo al gigante con la forma de vencerlo, con su propia fuerza. Se les había olvidado una cosa, la más importante. Y es por eso que ellos, yo me imagino que Saúl haber dicho, esta batalla la perdimos, esta guerra la perdimos, no va a haber nadie en que se levante. Ellos ya habían declarado tal vez derrota. Ya todos, me imagino yo, que ya habían declarado derrota. Pero ahora viene declarando cómo llegó David, cómo abrió su boca, para qué la abrió, declarando victoria frente a aquel gigante. Él no vino asustado. Dice que él no se asustó. ¿Por qué? Porque él no estaba viendo con su propia fuerza destruir a aquel hombre, aquel enemigo que se había levantado, sino que dice,
Este no está peleando contra nosotros, está peleando contra los escuadrones del Dios viviente. Aleluya. ¿Y qué dice su palabra? Jehová es el fuerte y valiente. Jehová es el poderoso en batalla. Aleluya. Y ese es el que sabía que estaba con el ejército de Israel. Ese es el que él sabía que iba a derrotar a ese gigante, a ese enemigo que los amedrentaba, que los tenía todos asustados. Y entonces aquellos se les había olvidado. Querían de su propia fuerza y ellos mismos habían declarado ya su derrota. Pero yo les quiero decir, aleluya, que siempre nosotros tenemos que acordarnos de una cosa. Si el día de hoy usted y yo estamos aquí, no es porque no se hayan levantado gigantes en su vida. No es porque no haya tenido pruebas que usted diga estoy aquí, estoy en victoria. Yo sé que los han habido, los hay en este momento y los van a seguir habiendo. Se van a seguir levantando gigantes en su vida, pruebas, luchas. Y saben cuántas veces el enemigo ha querido levantar gigantes contra ti. ¿Para qué? Para atemorizarte y que tú mismo te declares en derrota, que tú mismo dejes de luchar, que tú mismo dejes de adorar a Dios. Aleluya. ¿Saben cuáles son esos gigantes? Digo, pero ¿cuál es el gigante? Se han levantado gigantes grandes en estos tiempos, porque Dios ha puesto en esta casa a ayunar estos 40 días, porque se han levantado gigantes en tu casa, en tu vida. ¿Qué gigantes? A los matrimonios llega el gigante del divorcio. Llega a tocar la puerta, llegan las luchas, llegan las pruebas, llega la enfermedad a tu cuerpo, llegan cuántas cosas se levantan. Esos, yo no sé cuál es tu gigante que se ha levantado. Yo no lo sé, pero sé que los hay. Sé que se levantan contra tu vida todos los días de tu vida. Mientras tú, desde el día que tú decidiste servirle al Señor, estoy segura que el enemigo ha levantado no solo uno, muchos gigantes, para que te vengan y te sientas que no puedes, te sientas débil, te sientas asustado, porque depende del tamaño de esa prueba que tú quizás estás atravesando. Han habido momentos donde dicen no voy a poder. Y saben que una vez el enemigo logre poner temor en nuestra vida, ahí es donde entra el peligro. Ahí es donde hay peligro. Porque si nosotros entra el temor, si en nosotros no vamos a tener las fuerzas para luchar, no vamos a tener las fuerzas para seguir, para enfrentar esa batalla. Saben que el enemigo, él sabe que está vencido. El enemigo está vencido. Pero por eso es que usa. ¿Qué hizo Goliat? Quería asustarnos. Esa batalla que usted está peleando, quizás la ve tan grande que a veces siente temor y dice, ¿será que voy a poder? ¿Será que voy a poder con este gigante? Y déjeme decirle que nosotros como hijos de Dios, aunque el enemigo se levante, nosotros tenemos que saber que no estamos solos. Esta batalla no es contra nosotros. El enemigo viene contra nosotros para tratar, como lo dije, de intimidarlos. Pero saben, la batalla, ¿por qué se levanta? Él sabe que está vencido, pero sabe que si logra en nosotros poner ese temor, va a poder vencernos. Va a poder quizás lograr que bajemos nuestras manos y dejemos de pelear por nuestra salvación. Porque por eso estamos peleando. Esta es nuestra batalla, esa es nuestra lucha, porque estamos nosotros, ¿verdad?, peleando. Y por eso es que el enemigo se levanta tanto, de muchas maneras, con un solo objetivo. Con un solo objetivo es que el enemigo se levanta. Y quizás nosotros, ¿verdad?, vemos a ese gigante tan grande como lo vieron aquel ejército de Israel. Pero tenemos que ser como David, que llegó, vio al gigante, lo vio grande, sí, lo vio armado, sí. Pero David sabía que era más grande el que estaba con ellos. David sabía que esa armadura no era más poderosa de aquel que los protegía a ellos. Podía tener un casco grande, un escudo y una espada y una lanza tan grande, pero sabía que Dios era más poderoso. Él no vino viendo, ¿verdad?, aquel gigante como estaba armado. Digo, pero si al que está amenazando, ¿verdad?, no es a nosotros. Él está peleando contra el Dios de nosotros. Eso es lo que vio David. Y David, como decimos, él vino
declarando de una vez victoria sobre aquel gigante. Esta batalla es nuestra, porque nadie se ha querido levantar, porque nadie ha querido, ¿verdad?, enfrentarlo. No se va a enfrentar solo. Dios está con nosotros, aleluya. Y yo le quiero decir, hermano, que usted se acuerde cuántas veces Dios ha metido su mano en aquel momento cuando usted pensaba, aleluya, que todo estaba perdido, y usted vio la mano del Señor meterse y sacarlo de aquel problema, meterse, ¿verdad?, y traer sanidad, traer fuerza. Usted se sentía quizás que ya no podía continuar, y ahí vio la mano del Señor. No solo una, no dos, ni tres, son muchas veces que Dios ha hecho algo en nosotros. Y saben, cuando viene, ¿verdad?, y dice, ¿verdad?, que Saúl lo viste y él dijo, ¿verdad?, yo no puedo con esta armadura, se la quita. Y dice, ¿verdad?, en el versículo, vamos a leer, dice, y en el 34 dice que David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Y dice, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Otra vez se lo declara. ¿A quién estaba dando la victoria David? ¿A quién le estaba dando el crédito? ¿A quién le estaba dando la alabanza? Y dice, añadió David, dice, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Es lo único que necesitaba él, que Jehová estuviera con él, ¿verdad? Y dice, así como él sabía que del oso y del león era Dios que lo había librado, él sabía que de su fuerza no se podía enfrentar con un oso, con un león. Él sabía, ¿verdad? Usted tiene que saber que de esa prueba que usted se ha enfrentado todos los días y hasta el día de hoy, quizás de sus propias fuerzas usted ya se hubiera quedado atrás, se hubiera quedado postrado. Usted no hubiera podido vencer. Las drogas le dicen al ser humano, tú no puedes salir de esto. El que está metido en drogadicción dice, es que ya no puedo, porque de nuestra fuerza nosotros no vamos a poder. Pero si aquellos que han dicho, hay uno que puede, yo no puedo, pero hay uno que me va a levantar, son los que han salido, son los que Dios ha sacado con propósitos grandes, los que han salido del alcoholismo. Lo intentan de una y de mil maneras y no pueden. Pero cuando se depositan en las manos del Señor y dicen, ¿verdad?, Dios lo puede hacer, es cuando Dios comienza a hacer la obra, es cuando Dios lo comienza a hacer y lo levanta con propósitos grandes. Dios lo ha hecho en muchas vidas aquí. Nosotros somos testigos de los testimonios que hay aquí, como Dios ha metido su mano. Y ahora en esta prueba, ahora que este gigante se ha levantado contra tu vida, ¿te vas a quedar de manos cruzadas? ¿Vas a declarar la derrota después de haber visto tantas victorias en tu vida? ¿Será que este gigante que estás ahora enfrentando, será que Dios no te puede librar? Si Dios te ha librado, ¿de cuántos gigantes se han levantado? Cuando venga otro, mires venir a otro frente tuyo, dile como David, declara victoria con tu boca, porque ya sabes que no viene solo contra ti, que hay uno contigo que va delante de ti, el que pelea por ti. Y eso es lo que nosotros, aleluya, tenemos que entender cuando viene la prueba. Oh, ¿con qué propósito? Desde el momento que usted comience a sentir temor, porque vea la dificultad, vea, ¿verdad?, cómo se está moviendo la cosa, cómo el enemigo que está moviendo por un lado, está moviendo por otro. Y nosotros como que en un momento, ahí es donde nosotros tenemos que reaccionar. Oh no, ahora no, ¿verdad? Vamos a reprender el temor. Lo hizo una vez conmigo, lo va a hacer. No, Señor, y no se meta a pelear con su propia fuerza, porque así no lo va a lograr. Por eso se nos está llamando al ayuno, a la oración, a la búsqueda.
Porque así nosotros no nos metamos a enfrentarlo, ¿verdad? Al enemigo con nuestras propias fuerzas, como aquellos se sentían, ¿verdad? Allá temerosos, escondidos. No estaban viendo quién era el Dios de ellos, cuántas victorias Dios les había dado. Se les olvidó cuando vieron a aquel gigante grande. Ya le miraban la espada y dijeron, hoy no nos va a librar. Se les olvidó y entró el temor en ellos. Santo es el nombre del Señor. Por eso es que el tamaño de las pruebas muchas veces te hace pensar que no eres capaz de vencer y de obtener la victoria. Aleluya. Vemos a ese gigante tan grande que se nos olvida quién es el que nos ha librado. Dijo David, el que me libró del oso, del león. Y dice, ¿verdad? También me librará de la mano de este filisteo. El que te sacó de las drogas, el que te sacó del alcohol, el que puso su mano sobre tu cuerpo, recibiste sanidad. Cuando pensabas que ya todo estaba perdido, cuando pensabas que hasta allí había llegado, cuando ya nadie daba nada por nosotros porque lo veían ahí, cuando Dios metió su mano, ya nos olvidamos de todo lo que Dios hizo. Cada prueba que nosotros hemos visto que Dios nos ha ayudado a salir, cada victoria que usted ha obtenido es para que cuando nuevamente se levante otro gigante, usted ya venga con esa seguridad de que va a tener la victoria nuevamente. No la está peleando solo. Y ella dice, no, es que yo tengo, ¿verdad?, alguien que pelea por mí. Solo tenemos que estar de la mano de Él. Tenemos que refugiarnos en Él. Fuera de ese refugio, si yo no le aconsejo que se pelee, ¿verdad?, con el enemigo de nuestras almas, porque podemos, ¿verdad?, fracasar. Pero si nosotros confiamos en quién hemos creído, quién es aquel poderoso que nos ha salvado, la victoria va a ser segura. Por eso es que nosotros como cristianos declaremos victoria, no por lo que estamos viendo, sino por lo que ya hemos visto que Dios hizo. Mire al gigante, lo mire alto. Diga, está grande el gigante, está grande la prueba, está grande la situación en mi matrimonio, está grande el problema con mis hijos. Ya no aguanto quizás este cuerpo, ¿verdad? Cuántas cosas no llegan. Pero sabe, acuérdese que ya Dios lo hizo una vez y lo va a hacer una vez más con nosotros. Dele un fuerte aplauso al Señor. Hoy no hay clase de niños, así que vamos a tratar de irlo ya luego. Poderoso Dios. Tengamos paciencia también a los niños, hermanos. Sabemos que esto es verdad. Es momentáneo, ya pronto ellos van a estar más bonitos, ¿verdad?, en su lugar. Así que ellos también van a aprender. Ellos se saben la historia de David quizás más que nosotros. Saben que agarró la onda y que mató al gigante, ¿verdad?, que le puso la piedra en la frente. Eso bien se lo saben. Aleluya. Pero nosotros sabemos más allá de que esa piedra, ¿verdad?, fue Dios el que dirigió, aleluya, porque fue Dios el que iba delante, ¿verdad?, de David, iba enfrente, ¿verdad?, peleando por él, por su pueblo. Y por eso que nosotros sabemos, hermanos, que de nuestra boca no tiene que salir derrota, tiene que salir palabras de victoria, tiene que declarar victoria sobre su casa, sobre su familia, sobre su matrimonio, aleluya, porque tenemos un Dios grande que no importa la situación, por muy dura que parezca, porque quizás usted crea que no tiene solución, para Dios no hay nada imposible. El Dios que yo le sirvo es el Dios de Israel. Dijo David, es que este no es cualquier pueblo. Goliat dijo, son siervos de Saúl, pero David declaró con su boca, son los escuadrones del Dios viviente. Usted tiene que declarar que usted es un hijo de Dios, no como el mundo lo ve, no como el enemigo dice de usted, no como el enemigo te señala que eres un débil, que no vas a poder, que no te vas a levantar, que su casa se va a destruir. Dígale a ese gigante, yo le sirvo a un Dios que restaura, yo le sirvo a un Dios que vive, yo le sirvo al Dios de Israel, al Dios que venció a aquellos ejércitos, al Dios que venció a Goliat, a ese yo le sirvo. Declárele a su matrimonio, aleluya, tenemos la victoria. Declárele a sus hijos, tenemos la victoria en Cristo, no estamos solos. Dígale a ese gigante, te vas a caer, por muy grande que te veas, te vas a caer, por muy grande que se vea, aleluya, tiene que caer ese gigante, aleluya, porque usted va a declarar victoria. El que lo hizo una vez
otra vez, aleluya. No tenga miedo, porque se ha levantado el enemigo. Sabe que con el propósito que se levanta el enemigo es para que tú te quedes trancado, así como aquellos se quedaron. Nadie daba un paso al frente, pero vino David, aleluya, un hombre que creía, aleluya, que en todo tiempo Dios estaba con él, que era Dios el que peleaba por él, y él no se quedó callado. Cuando David escuchó aquellas palabras, él no actuó como los demás. Santo, aleluya, él no se le había olvidado quién era el Dios de Israel. Y eso es lo que pasaba con el pueblo de Israel, que se olvidaban de lo que Dios hacía por ellos, y era cuando el enemigo tomaba ventaja sobre ellos. Se les olvidaba quién era ese Dios que cuántas veces había metido su mano por ellos. Y es allí, aleluya, donde ellos veían las cosas que se ponían mal. El enemigo, ¿verdad?, se levantaba y a veces los destruía, no porque Dios no estuviera con ellos. Se les olvidaba. David no dijo: el que me ha librado no ha sido por mi propia fuerza, ha sido Dios, y el mismo que me libró lo va a hacer otra vez. ¿Por qué tener miedo?, dijo David. Y ¿saben lo que hizo? Agarró las piedras y las metió en su bolsa, y así salió. Y viene la burla, ¿verdad?, de Goliat. Porque el enemigo, ¿verdad?, cuando te mira, ¿verdad?, quizás ustedes saben, a veces a nosotros nos ven así como que: ¿y este quién es, verdad? ¿Esto qué cosa? Dijo Goliat. ¿Qué es esto? Es una burla. ¿Por qué me han mandado a este? Si miren yo, ¿verdad? Esto es una burla. Y saben que dice, ¿verdad?, que David tomó, ¿verdad?, la piedra, en la mera frente, ¿verdad? Será casualidad, ¿verdad? Era Dios, ¿verdad?, diciendo: aquí esto no es con espada, no es con ejército, sino que es el Dios, aleluya, que pelea por nosotros. Así nosotros vamos a pelear nuestras batallas. Así nosotros vamos a declarar victoria. Aleluya, declare victoria enfrente de ese enemigo que tiene ahora mismo. Saben, por eso, ¿verdad?, que Moisés, ¿verdad?, él siempre, ¿verdad?, cuando se dice que se vieron en aquella ocasión en el Mar Rojo, dijeron: hasta aquí llegamos, le dijeron al pueblo. Hasta aquí, se acabó todo. Pero se levantó un Moisés que dijo, ¿verdad?, Jehová va como poderoso gigante. Él es el que pelea por nosotros, y Dios le dio la victoria. Aleluya. Jeremías dice, cuando se burlaban de él, ¿verdad?, y le decían, ¿verdad?, ahora sí, hasta aquí llegó este. También él dijo, ¿verdad?, que Jehová era el que estaba con él y no lo dejaría postrarse. Aleluya. Se levanta un David en contra de un Goliat que pensaba que por su estatura, por el tamaño y por su armadura tenía la victoria ganada. Se levantó un David que sabía, que declaraba con su boca que él no era el que iba a pelear. La victoria, el crédito, él siempre se lo dio a Dios. Su alabanza era para Dios. Y es por eso que nosotros tenemos que humillarlo. Vino aquel Goliat enaltecido, aleluya, por su forma, ¿verdad?, física, por su armadura. Pero vino un hombre, ¿verdad?, que se humilló, humilde, y declaró con su boca que aquella victoria le pertenecía a Dios, aleluya, de los ejércitos, de los escuadrones de Israel. Por eso es que Dios, ¿verdad?, no quiere que por cuantas cosas nosotros pensemos. Esto no es por vista, ¿verdad?, por lo que se vea que hacemos, que nosotros vamos a obtener la victoria. No. Esto, ¿verdad?, es cuando nosotros nos humillamos y decimos: sin Dios no puedo, pero si Dios está conmigo, todo lo puedo en Cristo, dijo el apóstol, que me fortalece. Amén, aleluya. Santo es el nombre del Señor. Sabemos nosotros, ¿verdad?, que la palabra del Señor es verdadera. Yo quiero decirle, ¿verdad?, que siempre Dios nos da una palabra conforme, ¿verdad?, nosotros muchos quizás a veces estamos pensando desmayar. Muchos estamos pensando, ¿verdad?, que ya no seguir. Se nos ha hecho tan fuerte la carga, la sentimos tan pesada, que a veces creemos, ¿verdad?, que hasta allí llegó todo, que ya fue el fin de todo, que no podemos y que no vamos a alcanzar, ¿verdad?, la promesa que Dios nos ha hecho. Nos queremos rendir,
Nos queremos, ¿verdad? Quizás quedar en esa posición de con las manos caídas. Ya no queremos, ¿verdad? Levantar nuestras manos, seguir peleando. Pero saben que la palabra de Dios siempre llega a tiempo. Y en esta noche yo quiero que tome esta palabra. Declare victoria en frente de ese gigante que te quiere amedrentar. Abra su boca para decirle, ¿verdad? La victoria la tengo en Cristo Jesús. Ve a su gigante de frente y dígale, ¿verdad? Cristo te venció. Usted sabe que todo lo que se levanta el enemigo lo hace con un propósito. Pero sabe que el propósito de Dios es más grande en su vida. No tenemos que desmayar, tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir nosotros, ¿verdad? Porque sabemos, ¿verdad?, que esto no es con nuestras propias fuerzas. Yo lo digo y, ¿verdad?, yo confieso y digo, hay muchas batallas que han venido a mi vida. Si yo hubiera querido hacerlo a mi manera, a mi forma, yo misma sabía que no podía obtener la victoria. Pero desde el día que nosotros nos humillamos y le decimos, Señor, yo no puedo, Señor, no tengo las fuerzas para enfrentar esta situación, pero tú estás conmigo, tú prometiste estar conmigo y tú vas a pelear por mí. Veré la victoria porque sé que tú estás conmigo. Te la entrego a ti, Señor. Te entrego esta batalla, te entrego esta prueba, te entrego este problema que estoy pasando. El día que nos humillamos y le decimos al Señor, la victoria está en ti, tú me darás la victoria. Porque entonces, verdad, es que nosotros vamos a ver que las cosas se mueven a nuestro favor conforme la voluntad del Señor. Aleluya. Le dijo David, ¿verdad?, al gigante. Dice, entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Una vez más se lo dice, ¿contra quién es que estás peleando? Y contra este no vas a ganar. Contra este, ¿verdad?, no vas a tener la victoria tú. Contra ese tú estás derrotado, estás perdido. Contra ese es que estás peleando. Aleluya. Y dice, ¿verdad?, en el versículo 47. Miren, por eso lo digo, ¿verdad? David no lo hizo con ninguna intención. Sí preguntó cuál era el premio, cuál que le iban a dar. Porque sabe, ¿verdad?, que tenía que haber una recompensa. Pero saben, la gloria y la honra Él siempre se la dio a Dios. Y lo que Él quería que fuera, ¿verdad?, para alabanza y gloria del nombre de Jehová de los ejércitos. Dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Aleluya. ¿Cuántos David hay aquí? Aleluya. Que hablen así, que hablen con esa autoridad, con esa confianza. Aleluya. Y que sepa todo el mundo, que sepan sus enemigos. Aleluya. Aquellos que están esperando verte caer, que hay uno, aleluya, que no te va a dejar caer. Se van a quedar con el deseo de verte postrado, se van a quedar con el deseo de verte que vuelvas atrás a como tú vivías antes. Pero tú, aleluya, le vas a decir, aleluya, yo no estoy peleando solo, esta batalla, dice, es de Jehová. Dice, y Él os entregará en vuestras manos, le dijo, ¿verdad?, a los filisteos. Aleluya. Y sabemos, ¿verdad?, que lo que pasó, aquí viene, ¿verdad?, Él mata, ¿verdad?, al gigante. Y sabemos, ¿verdad?, la victoria fue para Israel, porque hubo uno, aleluya, que llegó declarando la victoria. Llegó declarando la victoria. ¿Y qué pasó? Vieron la victoria, obtuvieron la victoria, vieron al enemigo caer, porque él llegó desde un principio declarando que iban a tener la victoria, que esa batalla ya estaba ganada. Y dice, ¿verdad?, que lo que él declaró, eso sucedió. Y Él los entregará en nuestras manos. ¿Qué pasó? Que el gigante tuvo que caer frente a ellos. Dice que David con la misma espada cortó la cabeza de aquel gigante, para que, ¿verdad?, ahí ya no hubiera que el gigante no se iba a levantar, aquella seguridad, porque ese gigante cayó. Y se levantaron muchos más, ¿verdad? Se levantaron muchos gigantes contra David, pero saben que Dios estaba con él.
así como lo está con usted, conmigo. Póngase de pie, aleluya. Sabemos que para Dios, aleluya, hemos sido, ¿verdad? Somos hijos de Dios a través de aquella sangre que se derramó en la cruz. Esa sangre lo hace usted hijo de Dios, y Dios va a pelear por sus hijos. Si usted se declara hijo de Dios, si usted siente, aleluya, que tiene un padre que no lo deja, aleluya, no importa, cada vez que se levante, cada vez que venga una prueba a su vida, cada vez que usted esté pasando por dificultad, acuérdese y declare, aleluya, como David, y diga: este gigante va a caer, Jehová los entregará nuevamente, aleluya. Los enemigos caerán, nuestros enemigos, yo no sé cuáles son los que están ahorita, ¿verdad?, en su vida, los que se han levantado, pero sé que los hay, aleluya. Pero la victoria la tenemos segura en Cristo Jesús. Santo es el nombre del Señor. Qué lindo es alabarle al Señor. Qué lindo, ¿verdad? Me imagino yo, David tocaba su arpa y declaraba, ¿verdad?, que aquel Dios a quien él le cantaba era el Todopoderoso. Declaraba palabras, ¿verdad?, de victoria, de alabanza, y le daba la gloria, la honra. Por eso él en sus salmos siempre declara y dice que le alabemos, que él es digno de alabanza, porque sabía quién era que él le cantaba, a quién él adoraba. Yo no sé si usted entiende a quién le viene a adorar, a quién le canta cuando abre su boca, pero yo quiero decirle que no se te olvide que al que veniste a alabarle es aquel que te rescató, que te libertó, aquel que te compró a precio de sangre. Ya no eres el mismo, aleluya. Ya no eres el mismo que eras, aleluya, cuando andabas en el mundo perdido, sin Dios, sin esperanza. Hoy tenemos a alguien, aleluya, a quien acudir. Hoy no estamos solos, aleluya. Hoy no peleamos la batalla solos, aleluya. Y saben que es lo bonito que sabemos hoy, tenemos la seguridad de que cada vez que la batalla comienza, cada vez que el enemigo se levanta, nosotros desde antemano sabemos que ya tenemos la victoria. Eso es lo más hermoso. Eso es lo que no nos hace mirar para atrás. Eso es lo que nos hace, aleluya, no quedarnos, sino que nos ayuda a seguir alabando y adorando a Dios. Porque aunque estemos en medio de batallas, de pruebas, la tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, que ya la batalla, aleluya, la victoria es nuestra, aleluya. Santo es el nombre del Señor. Por eso no te canses de alabarle, por eso no te canses de declarar victoria sobre tu casa. El enemigo está vencido, él ya lo venció. Nada más quiere atemorizarte. No te quedes de brazos cruzados. Dios te está mandando, aleluya, que te prepares. Dios nos está mandando que lo busquemos, porque hay cadenas que se van a romper. Solo no vamos a poder. Sin la búsqueda no vamos a poder. Sin la oración no vamos a poder. Sin el ayuno no vamos a poder. Dios quiere hacerlo. Dios quiere romper esas cadenas, aleluya. Dios quiere que declare victoria en tu casa, aleluya. Hagamos lo que Dios nos está mandando a hacer. Es con Él, desde nuestras propias fuerzas, no es de nosotros mismos. No lo intentemos a nuestra forma. No lo intentemos así nomás, sin que Él esté en nuestra vida, sin que haya oración, sin que haya seguridad de que Él esté con nosotros. Porque yo le aseguro que cuando usted está en comunión, en búsqueda, aleluya, cuando vea al enemigo llegar, aleluya, de su boca va a decir: ya Cristo te venció, aleluya. Ya Cristo te venció, tú estás derrotado. Hoy no va a haber nada que el enemigo levante contra ti, aleluya, para hacerte caer. Tú vas a declarar victoria. Declara victoria, iglesia. Declara victoria en tu casa. Declara victoria, aleluya. Que el enemigo no nos robe la salvación, aleluya. El gozo de la salvación hablaba, aleluya, el miércoles, aleluya. Tiene que haber esa seguridad, ese gozo en nuestros corazones. Eso es lo que el enemigo quiere, ponerte en duda. Que ya no sepas ni que si eres o no eres, que si vas a poder seguir o no vas a poder seguir. No, Dios quiere que declares que eres salvo por la fe en Cristo Jesús, por aquel que dio su vida por ti. Tienes que confesar con tu boca que tú eres salvo, que tú eres libre, que ya las cadenas se tienen que romper. Todo temor, aleluya, vamos a reprender todos esos temores.
No mires el tamaño del gigante, mira el tamaño de aquel que está contigo, que es más grande que cualquier gigante que se ha levantado. Aleluya. Oh, vamos a adorarle un momentito. Aleluya. Después nos vamos. Santo es el nombre del Señor. Santo eres. Aleluya. Mientras adoramos un ratito, vamos a ir rápido. Mientras lo adoramos un ratito, si usted quiere, aleluya, pasar al altar. Aleluya, decirle a ese gigante, aleluya, ya Cristo te venció.